Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según de donde nos estéis viendo. Estamos trabajando y poniendo energía para que la verdad, la luz y el amor de María Magdalena salga a la luz. Y hoy tenemos con nosotros a Emilio Carrillo. Emilio, buenas tardes. ¿Cómo estás? Cuéntanos. ¿Qué tal, maravillas? Pues mira, estoy muy bien, muchísimas gracias. Encantado de compartir este encuentro contigo y a través tuya de todas las personas que se aproximan a esta maravillosa ventana. Y muy feliz de poder compartir sobre temas de conciencia y muy en particular con este telón de fondo tan hermoso y tan potente que es María Magdalena. Sí, de hecho la Universidad de Conciencia, Sabiduría Flor de Lis, nació de ella. Fue una inspiración que llegó y como una canalización me dijo, tienes que hacer esto para llevar la sabiduría de las diferentes culturas al mundo. Y en ello estamos, llevamos un añito, somos muy jóvenes todavía, pero con mucho cariño y con mucho amor lo estamos haciendo, porque la conciencia, el respeto, las diferentes sabidurías de cualquier parte del mundo son maravillosas. No te presento porque te conoce todo el mundo, Emilio. Todo el mundo te conoce. Así que simplemente quiero que nos compartas qué es para ti y quién es para ti María Magdalena. Magnífico, pues con mucho gusto lo hago. Creo que lo más importante es poner de manifiesto que María Magdalena, desde el punto de vista de lo que verdad interesa, de lo que verdad importa, que no es la apariencia, sino que es la esencia. Podríamos decir en términos coloquiales en ámbitos espirituales que en ella encarnó un gran alma, una gran alma. Hay que tener en cuenta que en la tradición hinduista se utiliza el término Mahatma cuando se hace referencia a esas grandes almas que nos han acompañado a lo largo de la evolución humana. María Magdalena es una de estas grandes almas. Quizás utilizando un término más occidental podríamos hablar de ella como una maestra. Es una maestra que además acompañó a quien, a mi modesto entender, es mucho más que un maestro, que es Cristo Jesús. Y ese acompañamiento a Cristo Jesús fue un acompañamiento que no solamente fue el de un discípulo, entre comillas, que sí, evidentemente, al estar ante una presencia tan impresionante como la de Cristo Jesús, María Magdalena aseguró que eso le sirvió para desarrollarse mucho en conciencia y en su camino espiritual. Pero es que aparte de ella ya era ya una gran alma, como acabo de compartir. Y a partir de ahí hay testimonios en los evangelios, incluso en los evangelios oficiales, que ponen de manifiesto esta presencia, esta grandeza de María Magdalena, como tendremos seguro ocasión de compartir a lo largo de este encuentro. Y creo que también es importante el tener en cuenta que María Magdalena, además de ser ella per se, esta gran alma de la que estamos haciendo, a la que estamos haciendo mención, también de algún modo personifica, yo creo que como pocas mujeres a lo largo de la historia, personifica lo que de verdad es lo femenino en el ámbito de la conciencia y en el ámbito de la espiritualidad. Es decir, si repasamos la historia de la humanidad, nos encontramos evidentemente a grandes mujeres que han tenido un protagonismo conciencial. Se me viene a la cabeza, pongamos por caso, Hipatia, o entre lo que es la historia y la leyenda, el caso de Morgana. Pero quizás ninguna lo hace con la grandeza, con la potencia de María Magdalena. Y cuando me refiero a esa feminidad en el ámbito de la espiritualidad, hago referencia a que obviamente lo femenino y lo masculino está en todos, no está solamente lo femenino en las mujeres, también está en el hombre, aunque el hombre haya hecho tantas cosas para intentar apartarse por completo de lo femenino e incluso se haya empeñado en perseguir y en desprestigiar y en ignorar y en ningunear lo femenino. Pero como dice muy bien el corpus hermeticum, los principios herméticos, en el universo rige el principio de género y lo masculino y lo femenino está en todo. Pero es evidente que en el plano humano, donde la feminidad está más a flor de piel, está precisamente en las mujeres. Y la feminidad tiene valores enormemente importantes. La feminidad tiene la sensibilidad, tiene la ternura, tiene la mayor capacidad de intuición y de inspiración. Eso es lo propio de la feminidad. También está en mí como hombre, lo debo poner en valor como hombre, ¿no? Pero evidentemente en el ámbito de mujer, en el ámbito femenino está más a flor de piel, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero ojo, lo femenino no solamente eso.
Lo femenino también conlleva normalmente sabiduría, sabiduría. De hecho, es una palabra femenina, sabiduría es una palabra en castellano femenina y que viene de la terminología griega sofía, que también hace referencia a un vocablo de características femeninas. Es decir, cuando hablamos de lo femenino, lo tenemos que añadir por derecho propio a lo femenino. Perdón, cuando hablamos de sabiduría, lo tenemos que añadir como por derecho propio al bagaje de lo femenino junto a la ternura, la sensibilidad, la intuición y la inspiración. Y además se refleja en María Magdalena, se refleja en la figura de Morgana, además va unido a autoridad, autoridad. Una autoridad que no se basa en ningún tipo de componente masculino pervertido, por decirlo de alguna manera, sino una autoridad que se basa en la autoridad de la presencia. Podríamos decir que es la autoridad espiritual, que es la autoridad moral, ¿no? La autoridad que tiene una gran alma. Entonces, lo femenino en María Magdalena plasma muy bien esa autoridad que hay que sumar a la sabiduría y que hay que sumar a la sensibilidad, a la ternura, a la intuición, a la inspiración. Diríamos que todo esto, fíjate qué paquete tan espectacular y tan hermoso, está presente en María Magdalena. Así que no me extraña que en una sociedad patriarcalizada, en una sociedad que ha ido abandonando lo femenino y que al abandonar lo femenino ha pervertido lo masculino, porque para que lo femenino y lo masculino los dos adquieran valor tiene que haber equilibrio, y cuando se abandona lo femenino, lo masculino se desvaloriza y termina pervirtiéndose. Entonces, en una sociedad que ha contaminado lo masculino y la ha convertido en una cosa muy extraña, pues no me extraña, ¿no? Que una figura como María Magdalena también le ha pasado a Morgana, pongamos por caso, a una figura como María Magdalena, pues se le intente olvidar, ignorar y cuando eso no se consigue, pues desprestigiar y calumniar. Claro, y fíjate, ¿tú crees que tenemos la sociedad que tenemos precisamente porque apartamos esa feminidad del mundo, en cualquier tipo de religión? Hemos visto, o de sociedad, hemos visto que la mujer ha estado muy degradada. Hace relativamente muy poquitos años es cuando ha habido una gran revelación de ese femenino sagrado, de volver a conectar con esa esencia femenina, pero sobre todo de reconocer y empezar a reconocer a esa María Magdalena que la tacharon de prostituta precisamente para quitar esa energía femenina y ahora renace precisamente porque es necesario para entrar en una nueva humanidad. ¿Cómo lo ves tú, Emilio? Sin duda ninguna, Maravillas, la sociedad en la que estamos, la humanidad, en esta generación humana, que la llamaba Cristo Jesús, es una generación humana, bueno, que aporta muchas cosas, tiene un gran valor para nuestra evolución en conciencia y tenemos que estar agradecidos, pero sin duda ninguna ha sido y sigue siendo una generación humana muy anclada en el egocentrismo, en el egoísmo y en el apego a lo material, en el olvido de lo trascendente y en el apego a lo intranscendente o a la apariencia. Eso es así. Y que en esto sea así han influido muchas cosas. Evidentemente, no se puede achacar a una única cosa. Pero hay algunas circunstancias que especialmente han provocado que esto sea así. O mejor dicho, hay algunas manifestaciones más patentes y principales de que esto sea así. Y yo creo que, por no hacer un catálogo muy grande, tampoco estamos hablando, cuando hablamos de principales, de muchas, hay dos a las que yo les doy mucha importancia. Una es el olvido de que la muerte no existe. Apegados a la apariencia, olvidamos nuestra esencia y creemos que la muerte es el final. Y con la muerte no termina nada, es una puerta que se abre, como tú bien sabes, para seguir desarrollando ese continuum que es la vida. Y cuánto dolor hay en el mundo, cuánta inconsciencia hay en la humanidad debido al olvido de que la muerte no existe. Eso es una de las razones principales, una manifestación muy clara de esta inconsciencia y de ese egocentrismo y de ese apego a lo material a lo que hacía mención. Y otro principal es sin duda ninguna lo que estamos hablando, un tipo de sociedad donde el género es totalmente diluido, estalla, se explota, totalmente desaparece como tal, no hay equilibrio, se olvida lo femenino y lo masculino, lo femenino y lo masculino se asocia al sexo, y es verdad que la sexualidad tiene mucha importancia, pero lo masculino y lo femenino es mucho más que la sexualidad,
todo eso se olvida y a partir de ahí se va produciendo lo que antes compartía. Se rompe el equilibrio, lo femenino y lo masculino se desvinculan, se asocia enormemente a la sexualidad y a lo femenino se le va apartando, se le va ninguneando y la sociedad va decantándose por una masculinidad que se pervierte y que finalmente no es ni siquiera masculinidad. Es una cosa que yo creo que no tiene ni palabra en el diccionario que la defina. ¿No? Habría que inventarse alguna palabra para definirlo, porque lo de patriarcado no es suficiente, porque el patriarcado es un término más antropológico que no sirve para poner de manifiesto esta perversión de lo masculino que la ruptura del equilibrio con lo femenino ha traído consigo. Así que sí, maravilla, coincido contigo en que esto que estamos compartiendo es una de las grandes manifestaciones, de las manifestaciones principales, tan importante como el olvido de que la muerte no existe, cuando intentamos entender lo que está pasando, cuando intentamos explicar cuáles son los perfiles y características de esta generación humana. Muy bien. Y cuéntanos tu opinión sobre la relación de Jesús y María Magdalena. Es un tema donde creo que hay muchas especulaciones, entre comillas, y se trata de, para no dar pábulo a lo que ha sido el ninguneo y el olvido de María Magdalena, yo creo que tenemos que ser muy rigurosos a la hora de tratar este asunto, porque es la mejor manera de poner a María Magdalena en su sitio. Dicho esto, hay información que nos dan los evangelios, tanto los evangelios oficiales como los evangelios que llamamos apócrifos, que no son los reconocidos por las iglesias, que están ahí, que son textos de referencia y que son de referencia para muchas cosas que tienen que ver con Jesús de Nazaret y con Cristo Jesús y con todo aquel inicio y desarrollo del cristianismo, y por tanto también son de referencia para contestar a la pregunta que tú haces mención, la relación que pudo haber entre Cristo Jesús y María Magdalena. A partir de ahí, cuando acudimos a esos evangelios, en los evangelios oficiales, y permíteme que me detenga especialmente en esto, Maravilla, porque se habla muy poco al respecto, hay un hecho culminante en lo que representa la figura de Cristo Jesús, que es la resurrección. La resurrección. Eso es culminante. Evidentemente hay una vida espectacular, hay unas enseñanzas, hay una muerte en el Gólgota, ¿no? Con el que él culmina toda su misión, pero no terminamos con la muerte en el Gólgota. Después hay una resurrección y a los 40 días una ascensión, con todo lo que eso implica, no es momento de entrar en ello, pero eso significa y marca un antes y un después en la evolución del planeta y en la evolución de la humanidad. Pues bien, cuando acudimos a ese hecho fundamental en el ámbito cristiano, que es la resurrección, nos encontramos que el domingo por la mañana, Jesús había sido crucificado y había fallecido el viernes, el domingo por la mañana, los evangelios narran que muy temprano, algunos especifican incluso que al amanecer, es cuando hay discípulos de Jesús que al acudir al sepulcro, el sepulcro que había cedido José de Arimatea para introducir el cuerpo de Jesús, un sepulcro que había sido vigilado por guardias romanos y que había sido sellada la puerta de entrada en él, porque el Sanedrín le dice a Pilato que tenga cuidado porque los cristianos pueden intentar aparentar que ha habido una resurrección cuando lo que hacen es robar el cuerpo. En fin, en ese escenario hay discípulos que se acercan para atender, porque el día siguiente, y esto es importante, se me había pasado recordarlo, el día anterior, entre el viernes y el sábado, lo que hay en medio, perdón, entre el viernes y el domingo por la mañana al amanecer es cuando van los discípulos, el viernes es cuando se había producido la crucifixión y la muerte, el día intermedio es el sábado, que es un día sagrado para el judaísmo, que no se puede hacer nada, entre comillas. Entonces, al día siguiente, el domingo, a primera hora, los discípulos van al sepulcro de Jesús. Ahora bien, estoy diciendo los discípulos a conciencia porque es una expresión errónea. No van los discípulos. Si acudimos a los evangelios, a todos ellos, sin excepción, no es uno ni otro, sino que son todos ellos, si acudimos a los evangelios, van, según el evangelio al que vayamos, las mujeres, y la mayoría de los evangelios hacen referencia específica a María Magdalena, las mujeres en general y María Magdalena en particular.
Esto, Maravillas, creo que el cristianismo no lo ha puesto en valor. Y no lo ha puesto en valor, creo que precisamente por la contaminación, ¿no? Contra lo femenino que impregna tantas cosas y también ha podido impregnar la tergiversación que se ha hecho del cristianismo. Pero es enormemente importante porque los evangelios nos dicen que los discípulos masculinos estaban escondidos y que tenían miedo. En cambio, las que salen a la calle, y no solamente salen a la calle, sino que van al sepulcro, donde saben que hay soldados romanos que están guardando el sepulcro, son mujeres. Y dentro de las mujeres, en particular, María Magdalena. ¿Por qué mujeres? Esto es muy importante. Lo que se van a encontrar allí no es cualquier cosa. Allí lo que se van a encontrar es que nada de lo que mentalmente podían esperar hay. Es decir, allí los soldados os han ido ya, según el Evangelio, o están como adormilados, no están como conmocionados por algún evento muy importante. La piedra está movida y aparecen figuras angelicales que según el Evangelio son descritos de una forma distinta, pero estamos hablando de la presencia de ángeles. Se habla de un ángel joven, se habla de dos ángeles, se habla de dos hombres con túnicas brillantes, y mi seguridad interna, Maravilla, es que lo que allí se iban a encontrar, es decir, que el hecho de que vayan mujeres, más allá de que los hombres estén ahí como guarecidos por el miedo, el que vayan mujeres también tienen que ver porque lo que se van a encontrar allí necesita una sensibilidad especial para percibir esas presencias y para percibir la grandeza de lo que allí había, se necesita esa sensibilidad especial a la que antes hacíamos mención. Creo que esto es muy importante y no se pone en valor. Las testigos primeras de la resurrección de Jesús son mujeres. Y como compartí ahora, y voy ahora a detenerme en ello, dentro de las mujeres el gran protagonismo es de María Magdalena, la que se cita en los distintos evangelios. Según el evangelio aparece alguna otra mujer, aparece la otra María que le llama, aparece Salomé, pero la que aparece en todos los textos es María Magdalena, María Magdalena. Esto no es casual. Y dentro de los evangelios, a la primera persona, una vez resucitado, a la que se dirige Jesús de Nazaret es a María Magdalena. María Magdalena ve allí, en la escena del sepulcro, a una figura que parece ser que está de espalda, y cuando se vuelve es Jesús de Nazaret. Y se establece el primer diálogo de Cristo Jesús resucitado con un discípulo, y ese discípulo es María Magdalena. Y Jesús le dice a María Magdalena que le diga a los demás discípulos, es decir, que hace también esa labor de mensajera, que se vayan a Galilea porque allí él se encontrará con ellos. Bien, en definitiva, cuando analizamos esta escena importantísima, ¿no?, que es la primera manifestación de la resurrección de Jesús, el papel de María Magdalena es clave, es fundamental. Yo diría que es, evidentemente, el gran protagonista es Cristo Jesús resucitado, pero en paralelo la gran protagonista, sin ningún tipo de duda, diríamos que la coprotagonista de la escena es sin ningún tipo de duda María Magdalena. Y esto no es casualidad, es decir, no, esto no es fruto del azar. No puede ser que fuera allí y pasara esto a la primera que pasaba por allí, a la primera persona me refiero que pasaba por allí. No, 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 esto quiere decir, esto está diciéndonos con claridad que María Magdalena es muy importante en la vida de Cristo Jesús, enormemente importante. Creo que este hecho de la resurrección hay que ponerlo en valor porque pone en su sitio, sin ningún tipo de dudas, el protagonismo y la relación muy especial que había entre Cristo Jesús y María Magdalena. A partir de ahí, otro elemento, acudiendo en este caso a los evangelios apócrifos fundamentalmente. Los evangelios apócrifos relatan con claridad que María Magdalena era la discípula preferida. E incluso creo que es el Evangelio de Tomás, no quiero que me falle la memoria, pero creo que sí, que es un logión del Evangelio de Tomás, llega a decir que era la discípula preferida y que Jesús la besaba en la boca. Lo que creo que es el de Felipe. El de Felipe. El de Felipe. Perfecto. Estamos hablando, Tomás, Felipe, estamos hablando de personas con una alta conexión con todo lo que allí estaba viviendo. Estamos hablando de unos textos que se escriben en las primeras décadas posteriormente a Jesús de Nazaret. Más o menos décadas, pero en aquel ámbito, ¿no? Y por tanto, ahí, en esos textos originales, hay una documentación de que hay una relación ya no solamente espiritual,
que se pone claramente de manifiesto en la resurrección a la que he hecho referencia, sino que en los textos también hay una clara referencia a algún tipo de conexión que no solamente es espiritual, que hay un cariño especial. Deducir que de ahí hay relaciones sexuales, yo no puedo deducirlo con los textos apócrifos en la mano, pero evidentemente está poniendo de manifiesto que hay una relación muy especial. Y para terminar, hemos hablado de textos que están ahí para ser contrastados. Hemos hablado de los textos de los evangelios oficiales, que son clarísimos y creo que ahí no hay ningún tipo de debate sobre la excelencia de María Magdalena en el momento de la resurrección. Hemos hablado de evangelios apócrifos y en particular, gracias por corregirme, el evangelio de Felipe, donde se hace mención a esa relación incluso de besar en la boca, ¿no? tan específica. Y después, junto con todo ello, y para terminar, hay una tradición que ya no está documentada como tal en los evangelios, pero hay una tradición de que efectivamente entre Jesús de Nazaret, Cristo Jesús y María Magdalena había una relación amorosa, es decir, no una relación solamente espiritual, sino una relación amorosa. Una relación, además, que me permite para introducir otro elemento en el ámbito de este acercamiento que estamos haciendo a la figura de María Magdalena, que tiene que ver con el hecho de que Jesús de Nazaret, desde el punto de vista del personaje histórico, Jesús de Nazaret tiene un linaje, viene de un linaje. Y hay dos evangelistas que nos narran ese linaje. Y el linaje de Jesús es el linaje davídico. Él viene en una línea directa de David y de Salomón. Es decir, Jesús de Nazaret, dicho en terminología nuestra actual, es de linaje real. Es decir, su linaje es un linaje muy especial y eso lo ponen claramente de manifiesto, insisto, en la genealogía que hacen dos evangelios. Pues bien, María Magdalena, hay datos como para asegurar que ella no pertenecía a la dinastía davídica, no pertenecía a esa rama, sino que pertenecía a la tribu y a la dinastía de Benjamín. Pero es curioso porque si nos remontamos al momento previo a que David se hace con el trono de Israel, ahí hay una confrontación entre la tribu de Benjamín y la tribu de Judá en la que está inscrito David. Y esa confrontación finalmente hace que el linaje real lo coja David. Pero podríamos decir que a costa de unos derechos que también tenía la tribu de Benjamín. Pues bien, el linaje de María Magdalena tiene que ver precisamente con el linaje de Benjamín. Eso quiere decir que esta posible unión que va más allá de lo espiritual, que tiene también un contexto por tanto físico entre Jesús y María Magdalena, también de algún modo tendría un significado muy especial porque sería como el romper, el terminar con esa separación, con ese conflicto entre los dos linajes reales que existían históricamente en el ámbito del pueblo de Israel. Con lo que cuando hay tradiciones que nos hablan que Jesús y María Magdalena no solamente fueron pareja, sino que tuvieron descendencia, cuando las tradiciones nos hablan de eso, fíjate, porque esa descendencia, independientemente de lo más importante, que es el hecho de la dimensión espiritual del Padre y de la Madre, ni más ni menos que Cristo Jesús y María Magdalena, pero es que además desde el punto de vista más doméstico, esa descendencia cristaliza el linaje verdadero y además sin conflicto en ese linaje de lo que es el trono de Israel. Un trono de Israel que por esa época estaba en manos del Imperio Romano, que había puesto a un rey títere que estaba totalmente alejado de cualquier tipo de derecho real, con lo que nos pone de manifiesto que en esta unión entre María Magdalena y Jesús, lo primero, sin ningún tipo de duda, es lo primero y a gran distancia, es lo espiritual, pero después a un nivel menor, pero también significativo y que también hay que tener en cuenta, hay también un nivel político, social, institucional que hay que tener presente. Y para terminar, no hace falta que te lo diga a ti, porque es algo que está recogido en muchos textos y que tú conoces perfectamente, la posibilidad de que esa escena, que es bastante curiosa y que abre muchos interrogantes, que se describe en los evangelios oficiales, que son las bodas de Caná, esas bodas sean precisamente no unas bodas cualquiera, sino que sean las bodas precisamente entre Jesús y María Magdalena. Es cierto que en los evangelios no hay nada que nos permita asegurar eso, pero no deja de ser curioso que estas bodas
sean reflejadas en los evangelios. Sí, Jesús presente en una boda. Evidentemente Jesús no está en ninguna otra boda en su vida pública que se recojan los evangelios. En cambio, esta boda sí está recogida, que es donde se dice que Jesús desarrolla su primer milagro, ¿no? La transformación del agua en vino. Pero es significativo que, y eso sí está en los evangelios, el protagonismo que tiene María, la madre de Jesús, en la boda. Y ese protagonismo llama la atención, porque es María, la madre, la que se dirige al mayordomo que estaba a cargo de la boda y le dice que le haga caso a su hijo y que siga las indicaciones de su hijo. Claro, da que pensar, es decir, si María Madre y Jesús de Nazaret son dos invitados, da que pensar que se tomen estas licencias. Estamos hablando de una boda, entre comillas, de otras personas. Tú a la hora de dirigirte al mayordomo, no sé, vamos a ponernos nosotros en nuestra sociedad actual, ¿no? Si yo estoy invitado a una boda y quiero de alguna forma intervenir en el catering, yo me dirigiré al novio, a la novia, al padre del novio, al padre, no sé, me dirigiré a personas que tengan que ver algo en la organización legítimamente. No voy a ser yo el que me dirija al responsable del catering a decirle, oye, haz esto que lo que mi hijo... No tiene ningún sentido, además en personas tan prudentes como las que estamos comentando. Así que es cierto que la propia descripción que hacen los evangelios de esta boda da que pensar que ahí tiene María, madre, tiene una autoridad en el contexto de la boda, y esa autoridad bien podría provenir del hecho de que se está casando su hijo, y al estar casándose su hijo, por supuesto que ella tiene autoridad suficiente como para poderle decir al mayordomo una cosa u otra. No se puede, insisto, es muy importante el precisarlo, porque se ha ninguneado, se ha desprestigiado, se ha calumniado tanto a la figura de María que tenemos que ser muy estrictos en nuestras aportaciones, ¿no? Pero es verdad que aquí hay una posibilidad cierta, no es una hipótesis descabellada, sino que es algo que tenemos que abrir como una hipótesis digna de consideración, uniéndole, por supuesto, lo más importante, que Jesús la besaba en la boca, cosa que está recogido en los evangelios apócrifos, y para mí lo trascendente e importantísimo, la enorme presencia, el protagonismo indudable, casi absoluto, de María Magdalena en la resurrección de Jesús de Nazaret. Claro, mira, me llama la atención porque efectivamente, si tú vas a una boda y tienes que intervenir, tienes que ser o alguien muy cercano o los padres de los novios. Si no, tú no intervienes. Y eso ya es una señal, como tú dices, clave que nos da ahí, ¿vale? Claro, que como decía Jesús, el que tenga ojos para ver, que vea, y el que tenga oídos para oír, que oiga. Hay que respetar todas las opiniones. Y para mí también la resurrección fue como un guiño. El que se apareciera a la primera persona, María Magdalena, fue ya como un guiño a, esta es la elegida, esta es la que entiende, esta es la persona que ha estado acompañándome, que ha estado a mi lado, que ha entendido mi enseñanza, que sabía que iba a resucitar, que ha venido, que ha trascendido todos los miedos, que eso es muy importante, ¿no? En la vida, trascender los miedos. ¿Cuántas veces los miedos nos paralizan, como paralizaron a los apóstoles, que fueron y todos se escondieron, menos Juan el Evangelista, que estuvo allí? Pero estuvo María Magdalena junto con la Madre María y otras mujeres allí al pie de la cruz. También hace referencia a la fuerza y a la valentía de la energía femenina, y que eso es lo que necesitaba el mundo para poder entender de qué va la vida. Necesitaban también la sensibilidad femenina. Y mi sentir es que el resurgir que está teniendo María Magdalena, porque yo no sé sabe si Emilio, porque al estar en contacto ahora mismo con tanta gente, también estamos colaborando con el Museo de Israel, pues nos enteramos de exposiciones que están haciendo. Y ahora mismo, este año 2022, en diferentes países, sin ponerse de acuerdo uno y otro, se están haciendo exposiciones sobre María Magdalena. No sé si lo sabías. No lo desconocía. Me encanta, maravilla, me encanta. De hecho, con un éxito que las galerías se están sorprendiendo. Hay una galería en Italia que sacó la entrada de una exposición sobre el arte de María Magdalena y en un día vendieron 8.000 entradas. Jamás había pasado con ninguna otra exposición. La exposición empieza en junio y ya hasta octubre no hay entradas. Y cuando me lo dijeron, yo dije, wow,
Es que esto es de verdad un milagro. Es el milagro y es la hora de que la verdad sobre María Magdalena y de que ella era la elegida para transmitir el mensaje, pero no por nada, sino por su sensibilidad, por su sabiduría, por su conexión con Jesús, era la elegida y que realmente ahora es el momento en que llegue. Y el linaje igual, mis investigaciones, ¿vale? Emilio, yo te las comento, ¿no? Para mí y mis investigaciones, tanto por textos orales como cositas que me he ido encontrando en mis viajes, fueron 3 mujeres las descendientes de Jesús y María Magdalena. Una mayor, que sería Zara, y otras 2 que serían gemelas. Y hace poco descubrí el nombre de la tercera, que no me llegaba, ¿no? Pero llegó. Entonces, las 2 gemelas, una se llamaba Esther y otra Sofía. No sé si tú has oído algo, o has escuchado o has leído algo sobre este tema. Me encantaría que nos lo compartieras. Bien, con relación a la posibilidad de que Jesús y María tuvieran descendencia, en un libro que escribí hace bastante tiempo, Los Códigos Ocultos, del año 2005, ha llovido ya un poquito, en ese libro lo que intento son recoger, en el capítulo referido a Jesús de Nazaret y al inicio, al origen del cristianismo, lo que intenté fue recoger documentación, aportaciones que tuvieran un cierto fundamento y que se apartaran de ese gran ninguneo que ha habido de la figura de María Magdalena y también de la tergiversación del verdadero mensaje de Cristo Jesús. Ahí es verdad que yo no me decanto por ninguna hipótesis, pero sí que creí importante el abrir hipótesis. Y en esas hipótesis, consultando fundamentalmente no estos textos primigenios cristianos a los que hasta ahora hemos hecho referencia, sino consultando fuentes localizadas básicamente en el sur de Francia, donde, por los motivos que seguramente saldrán ahora, pues la presencia de María Magdalena y de esa posible descendencia de Jesús es se vive mucho, por decirlo de algún modo. Pues bien, consultando documentos, consultando textos, consultando tradiciones que de ahí vienen, sí se señala el hecho de que cuando María Magdalena viaja al sur de Francia, después de todo lo que se ha vivido en Galilea, todo lo que se ha vivido en Palestina en definitiva, cuando viaja al sur de Francia, lo hace, entre comillas, protegiendo la vida, es decir, porque hay una persecución. La persecución no termina con la crucifixión, la persecución continúa por parte del Sanedrín, es decir, por parte del judaísmo tradicional y también por parte de los romanos, que tienen conocimiento de todo o gran parte de lo que aquí estamos compartiendo, posiblemente mucho más en cuanto a los temas de linaje real, etcétera, etcétera, de lo que podemos tener nosotros. Y María Magdalena se va al sur de Francia no por casualidad, no elige ese sitio por casualidad, lo elige porque está documentado de que allí hay una comunidad judía muy importante que se ha ido configurando por las distintas diásporas del pueblo judío, es decir, porque los judíos periódicamente se sublevaban contra los romanos. Eso originaba muertos, originaba un castigo por parte de los romanos y también exilio. Y a la hora del exilio lo exiliaban, claro, si nos fijamos en lo que es Galilea y lo que es el sur de Francia, es el Mediterráneo, pero es la otra punta del Mediterráneo. En aquellos tiempos era una distancia impresionante. Entonces, esos destierros y esas diásporas de judíos sucesivamente, a lo largo de distintas oleadas, podríamos decir, hace que haya una presencia judía importante en el sur de Francia. Y allí es donde va María Magdalena. Y es allí, como tú sabes perfectamente, y yo creo que es algo que ya afortunadamente es muy conocido, donde hay una tradición muy potente, una tradición que viene además desde hace muchos siglos de esa presencia. Y bueno, viene todo lo que tiene que ver con Rennes de la Château, todo lo que es la presencia de esa descendencia de Jesús ahí. Y en esa descendencia se habla de 2 o de 3 hijos. En los códigos ocultos yo hablo de 3 hijos, aunque es cierto que hablo de que uno de ellos, el segundo, es hombre. Tampoco lo alego yo, es decir, no es algo que yo mantenga, es algo que en aquel momento, en los datos que pude de alguna forma recopilar, pues se ponía de manifiesto como una posibilidad, lo cual hace que esté absolutamente abierto, faltaría más maravilla,
a que debido a tus investigaciones y tus estudios se ponga de manifiesto, oye, pues no había un hombre, eran tres, efectivamente, y además los tres eran mujeres. Lo que sí se pone en evidencia en todas esas tradiciones con toda claridad es que María Magdalena fue la gran difusora del cristianismo, en ese ámbito al menos. Es verdad que en el ámbito de Galilea, en toda la parte del otro extremo del Mediterráneo, hay grupos cristianos que se van formando de la mano de los otros discípulos de Jesús y que van desarrollando el cristianismo. Pero en esa parte que es el sur de Francia, que inmediatamente se expande a la Bretaña, que hoy llamamos Bretaña francesa, y que se expande también a lo que es la otra Bretaña, es decir, lo que es la isla que hoy llamamos Gran Bretaña, hasta llegar a las altas tierras de Escocia, posiblemente con una figura que acompaña a María Magdalena en su viaje al sur de Francia, que fue José de Arimatea, que fue después el encargado de viajar a Gran Bretaña y que hay datos que parecen indicar que llegó incluso hasta Escocia. Bien, la gran impulsora de esa difusora del cristianismo, esa difusión del cristianismo en el sur de Francia y en Bretaña, que tiene después que ver con todo lo que son las historias relativas al rey Arturo, relativa a los caballeros de la tabla redonda, la búsqueda del Grial, Morgana, a la que hacíamos referencia anteriormente, esa presencia de María Magdalena en el sur de Francia, ella era realmente la cabeza visible. Un término que a ella lo ofendería, pero en fin, nos podemos entender utilizando ese término. Si hablamos de papa, el cristianismo tuvo una primera papisa, no fue un hombre, no fue un hombre, fue una mujer, y esa papisa fue María Magdalena. Ya te digo que María Magdalena creo que jamás, por lo que lo conozco, creo que jamás hubiera aceptado este apelativo, pero fue la cabeza visible, y yo entiendo que incluso esos grupos cristianos que se fueron formando en el otro extremo donde ella ya tuvo que ubicarse al salir huida, creo que también tenían muy presente la presencia, valga la redundancia, de María Magdalena ahí. Y fíjate, porque ahora conforme hablaba contigo recordaba que hay otro texto, que es un texto egipcio, que es Pistis Sofía, donde se hace también referencia al protagonismo de María Magdalena, ¿no? Se viene a decir así como que María Madre y María Magdalena eran las discípulas preferidas, ¿no?, de Jesús. Es decir, que efectivamente son muchos los datos que hablan de este enorme protagonismo, que esa iglesia que poco a poco se fue pervirtiendo, sobre todo, como todos sabemos, a partir de la intervención de Constantino, el concilio de Nicea, ¿no? Esa iglesia que poco a poco va como dejando a un lado los mensajes fundamentales, bueno, pues ahí hace que en un momento concreto, creo que fue allá por el año 591, un papa llamado Gregorio I, el que, bueno, se le ocurre esa cosa tan graciosa de considerar que María Magdalena pues es algo así como una especie de prostituta, ¿no? Una meretriz que se acerca a Jesús, pero que es una pecadora, ¿no? Y se le asocia con otras pecadoras que aparecen en los evangelios. Eso obviamente es una gran mentira, no solamente es una mentira, es una calumnia, ¿no? Es una mentira, por tanto, que se hace con mala intención, con conciencia, y es una gran calumnia que ha marcado durante muchos siglos la figura de María Magdalena, y que ha hecho que durante mucho tiempo cristianos de corazón, cristianos verdaderos, ante esa etiqueta que se le ha colocado, pues no se entrara en la figura de María Magdalena. Afortunadamente, la fuerza de esa figura y la fuerza de las tradiciones verdaderas dentro del cristianismo es tan fuerte y sigue siendo tan potente que ha posibilitado, fíjate lo que tú me estás comentando, es decir, esta especie de renacimiento espiritual, porque mi convencimiento es que lo que está renaciendo espiritualmente es el cristianismo, es el cristianismo de verdad, no el cristianismo convertido en una religión dogmática, no el cristianismo pervertido en sus mensajes, no el cristianismo verdadero. Y si el cristianismo verdadero está renaciendo, indudablemente tiene que renacer, no puede ser de otra manera, la figura de esa gran mujer tan ligada a Cristo Jesús y figura principal de ese cristianismo original que fue María Magdalena. En 1969 creo que fue el momento en el que la Iglesia Católica reconoce la mentira, ¿no? Es decir, la propia Iglesia ya es tan evidente y era tan extremadamente claro que no tuvo otro remedio que reconocer que había sido una gran mentira. Y creo que fue Juan Pablo II, allá por 1988, creo que fue, el que llegó a decir públicamente que María Magdalena era el discípulo entre los discípulos, la gran discípula en definitiva. Y bueno, eso viniendo de un papa, de una iglesia
que ha estado ninguneando, calumniando y mintiendo acerca de la figura de María Magdalena, creo que dice mucho, es decir, creo que dice mucho de la fuerza verdadera que tiene que ver. Y estoy seguro que en los documentos del Vaticano, en los archivos vaticanos, tiene que haber muchos documentos que esto lo acrediten, como para que el Papa Juan Pablo II salga a la palestra diciendo lo que dijo, que efectivamente no se trataba, por supuesto que era una discípula de Jesús, no una meretriz, sino una discípula de Jesús, pero es que era además la discípula entre los discípulos. Y bueno, ahí se tiene el pequeño detalle de que hoy día, una vez al año, cuando se celebra el Día de la Contemplación, la patrona sea María Magdalena, pero María Magdalena es una persona sin ningún tipo de duda, de una gran introspección y por tanto sin ningún tipo de duda también de una capacidad enorme de contemplación y de introspección, pero también fue una mujer muy activa. Esa actividad la desarrolló fundamentalmente, se dice que durante 40 años, cuando llegó al sur de Francia, por tanto fue activa, intensa y extensa, y muy posiblemente pues acompañado de una descendencia de Jesús en estas tres criaturas que tú comentas, y que, bueno, que ahí queda su legado en todo lo que hoy es esa tradición que nos encontramos en cuadros, en historia en el sur de Francia, y que, insisto, hay que entroncar con el linaje que da lugar finalmente a todo lo que es el mundo de Avalon, que es también una historia preciosa y que pone muy en valor los verdaderos fundamentos de una espiritualidad basada en lo que de verdad tiene que estar basado, no en una esencia y no en algo que se utiliza para yo conseguir no sé qué o no sé cuánto, sino una espiritualidad y una conciencia verdadera. Totalmente de acuerdo. Yo siento, y lo siento de corazón, María Magdalena no quiere ni título, no quiere nada, quiere simplemente que el mensaje de luz y amor llegue al mundo, para que haya paz, para que volvamos a ser un alma única, como fuimos al principio. También tengo claro que era importante dejar ese linaje. ¿Por qué? Porque no se deja un linaje, como hay gente que dice, no, porque tenían que ser reyes o tenían que estar en un plano importante, ¿no? Por ser los hijos de Jesús y María Magdalena. No, lo que se quería conseguir con eso era poner semillas de luz y de amor incondicional en el mundo, para que esa luz y ese amor incondicional se expandiera, porque era la sangre de dos seres maravillosos, espectaculares, con un nivel de conciencia impresionante, y el mundo necesitaba eso. ¿Por qué creo que yo? Porque yo respeto también si hay textos que dicen que hay algún hombre o escritos o tradiciones que los hijos de Jesús y María Magdalena pudo haber algún hombre, pero ¿por qué me cuadra a mí que fueran tres niñas? Precisamente porque el linaje se hereda de la madre, no del padre. En el pueblo judío, cuando es un hombre judío y una mujer, por ejemplo, es cristiana, el niño que nace no es judío, es cristiano. Y en el pueblo judío, cuando una mujer es judía y el esposo es del Islam o es cristiano o de cualquier otra religión, el niño que nace es judío. Entonces, el linaje siempre lo da la mujer. Y para que ese linaje se pudiera expandir, por eso me cuadra más la teoría de que fueran tres mujeres, para que ese mensaje de luz y de amor y de misericordia se pudiera extender mucho más. Sí, sí, y muy interesante la apreciación, Maravilla, muy interesante. Pero vamos, lo cierto es que estamos ante una figura que es lo que hay que recalcar, y creo que lo fundamental, una figura principal en el ámbito de la historia de la espiritualidad, y que hacemos muy bien en poner en valor, sabiendo además que poner en valor la figura de María Magdalena es poner en valor la figura de Cristo Jesús. Y con lo que se pone en valor todo lo que Cristo Jesús enseñó, todo lo que fue su vida, todo lo que fue su obra, todo lo que fueron sus enseñanzas, y para mí es lo fundamental. Encuentros con como contigo me encantan, porque mi vida intenta precisamente aportar un modesto grano de arena a lo que es el recoger, ¿no?, el testigo tan impresionante de ese cristianismo verdadero, de ese cristianismo original, que está renaciendo además en sintonía con lo que inicialmente fue, y está renaciendo además porque en estos momentos maravillas el mensaje cristiano, que siempre ha sido muy importante en cuanto a la práctica de vida, en cuanto a cómo
ser de verdad lo que somos, es decir, vivir en coherencia con nuestro verdadero ser, ese nacer de nuevo, ¿no?, que nos hablaba Jesús de Nazaret. Pero es que además en estos momentos lo que tenemos que recuperar dentro del cristianismo verdadero son las enseñanzas de Jesús sobre cómo viviría esta generación humana la transición a una nueva humanidad. Porque Jesús de Nazaret fue muy claro al respecto, fue muy preciso al respecto. Nos habló con toda precisión, con todo detalle, ¿no?, de que esta generación humana, como todo en la vida, tiene un principio, tiene un desarrollo y tendrá un final. Y ese final no será un final cualquiera, porque será un final que dé paso a una nueva generación humana, a una nueva humanidad que por fin, fruto del proceso evolutivo, por fin viva en coherencia con nuestra alma, ¿no?, con nuestros atributos y cualidades sálmicas. Y Jesús es muy preciso acerca de cómo será el final de esa generación humana. Y no lo hace como adivino. Yo digo que Jesús lo que hizo fue prepararnos para el parto. Es decir, sabemos perfectamente lo que significa la preparación al parto, ¿verdad? El parto es algo per se maravilloso. Durante el mismo hay contracciones, ¿no? Durante el mismo hay dolores y removimientos, pero la mamá, ¿cómo vive ese momento? Lo vive con ilusión, lo vive con esperanza. Sí, tendré dolores, ¿no?, pero lo importante es lo que va a nacer. En nuestro caso, lo que está en proceso de nacer es ni más ni menos que una nueva humanidad que, insisto, por fin viva en coherencia con los atributos y cualidades de nuestra alma. Y para vivir mejor esos dolores del parto, para vivirlo con serenidad, para vivirlo sabiendo qué es lo que corresponde, es por lo que Cristo Jesús fue tan preciso a la hora de decirnos, vendrá esto. Y cuando vengan estos dolores del parto, los dolores serán estos, estos y estos. Y Él nos habla de señales muy concretas, no para asustarnos, sino para que cuando eso llegue no nos asustemos, de la misma forma que se prepara la mamá para el parto, no para que se asuste cuando esté en el parto, sino para que cuando se estén produciendo esas contracciones, esos dolores, la mamá lo viva con más tranquilidad porque sepa que es lo normal en el proceso de gestación de lo nuevo que se está produciendo. Así que creo que, en definitiva, que este renacimiento del cristianismo es muy importante, es enormemente importante en lo que son las enseñanzas de Cristo Jesús sobre el final de esta generación humana y el nacimiento de los siguientes, para entender mejor cosas que estamos viendo en el mundo actual. Y en ese resurgimiento del cristianismo, evidentemente, resurgen también figuras. Y esas figuras históricas, después de Jesús de Nazaret, por supuesto, que, insisto, creo que la más importante ligado a él, son las dos Marías. María Magdalena, quizá su esposa, y María Madre, con el protagonismo que a ella sí se le ha dado tradicionalmente dentro del ámbito religioso, y que a María Magdalena, pues afortunadamente, y me alegro, te lo vuelvo a decir muchísimo de lo que me has dicho, de este resurgir de actividades, ¿no?, de conciencia para retomar esa figura espectacular que es la figura de María Magdala, ¿no?, que nacida, parece ser que es María, cuando hablábamos antes de la tribu de Benjamín, ella, el linaje de esa tribu de Benjamín le venía directamente del rey Saúl, ¿no?, que fue el que tuvo el conflicto en su momento que dio lugar después a la sustitución por la dinastía del rey David, ¿no? Y ella, lo de María Magdalena, parece que viene de Magdala, en una localidad situada cerca de Cafarnaúm. Y bueno, pues esta maravillosa mujer hay que ponerla, efectivamente, hay que ponerla en valor, no porque ella per se no lo tenga, que lo tiene inconmensurablemente, sino por la cantidad de fanguillo que se le ha ido echando a lo largo de la historia. Claro, y también por su sabiduría, porque es súper importante. Y fíjate que ha hablado de esa nueva humanidad. De hecho, está en los escritos, cuando tú descodificas, ¿vale?, lo que es el texto en hebreo o en arameo, te habla de esa nueva humanidad. Y en el Sefer Yetzirah también te habla de esa nueva humanidad que viene dada por una de las letras del alfabeto hebreo, la Shin, evolucionada de 3 palitos. No sé si conoce, Emilio, las letras hebreas, pero la Shin, que tiene 3 palitos, que simboliza el fuego, la chispa divina que llevamos cada uno dentro, porque somos hijos del Creador y como tanto llevamos esa herencia divina de crear, tiene que darse con la integración del sagrado masculino y femenino. Por eso yo también siento que este resurgir de María Magdalena, el llamado que yo tuve y el compromiso que yo adquirí con ella, justo en Magdala, allí en Israel, al lado de Cafarnaúm, yo adquirí ese compromiso con ella de traer su verdad, de traer su sabiduría. ¿Para qué? Para que esa humanidad fuese posible.
para que se pudiera dar desde el amor y de la conciencia, que no hubiera más odio, que no juzgáramos a los demás, que es maravilloso ser diferentes los unos de los otros, porque así juntos nos podemos complementar, podemos ayudarnos. Jesús nunca juzgó a nadie, entendía que cada uno tenía su papel. María Magdalena aprendió todo eso y es una de las cosas que compartió, la maravilla de la vida, la maravilla que es la humanidad completa, con sus luces y con sus sombras, pero que para poder evolucionar teníamos que hacerlo desde el corazón, desde la conciencia, desde el amor incondicional que ellos nos enseñaron paso a paso en el camino, porque para mí la figura de Jesús ha sido, es y será lo más grande de este mundo. Pero no lo que nos han contado, sino cuando tú lees la escritura es muy diferente, ¿no? A lo que realmente te han contado. Yo recuerdo hablando con Adolfo Reutemann en una masterclass que dimos sobre Eva y la serpiente, y yo nunca me había dado cuenta, Emilio, de un detalle. Y es, ¿qué fruto? Él nos preguntó, ¿qué fruto fue el que comieron Adán y Eva? Claro, yo dije, la manzana. Dice, vete a la Biblia. Dime dónde está la manzana en la Biblia. Y me pongo a leer, y me pongo a leer. Y la he leído un montón de veces. Jamás me había dado cuenta que la manzana no existe. Es algo que nos han inculcado. Es decir, tenemos muchas veces la cabeza tan llena de creencias que no vemos la verdad. Es lo que nos decía el Maestro Jesús. El que tenga ojos para ver, que vea. Y el que tenga oídos para escuchar, que escuche. Pero no es la mirada física ni los oídos físicos, sino es desde el corazón. Y eso es el camino que yo por lo menos veo que nos mostraron. Y este año la Cumbre Magdala será en Madrid. Pero el año que viene la idea es hacerla en Magdala, que es el lugar legítimo donde ella estuvo, donde ella vivió, donde creció, donde se encontró con Jesús y donde comenzaron su camino. Y para mí es muy importante que esa sabiduría vea la luz. Y te doy las gracias, Emilio, de verdad, de corazón, por compartir este ratico con nosotros, esta sabiduría. Y bueno, esperamos tenerte muchas veces en la Universidad de Conciencia, Sabiduría Flor de Lis, compartiendo y extendiendo todos esos conocimientos. Gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Maravillas. Recalco, porque es muy importante, el que haríamos bien. Yo no me gusta dar consejos, para nada, pero si daría algún consejo en estos momentos es leer los evangelios. Sí. Por lo que tú estás compartiendo, porque hay muchos sistemas de creencias que se han ido generando y que esos sistemas de creencias ocultan lo que está escrito. Lo que está escrito. Es curioso porque hay muchas personas, tanto mi mujer Lola como yo, estudiamos mucho el cristianismo, estudiamos mucho los textos cristianos, realizamos un curso anual sobre el significado verdadero de la sabiduría y las enseñanzas de Jesús. Hace tiempo que estamos preparando un libro que no termina de crecer y de crecer sobre esa auténtica sabiduría y enseñanza. Y muchas veces cuando hablamos de esto hay personas que nos dicen, bueno, pero es que los evangelios están muy manipulados. Lo curioso, Maravillas, es que los evangelios no han sido necesario manipular porque la gente de verdad no se ha acercado a ellos. Es decir, los evangelios tienen una sabiduría que dice Pablo de Tarso, en alguna de sus cartas dice San Pablo, que es la sabiduría de Dios escondida. Y no porque se esconda en sí, sino porque hay que tener ojos para verla. Y claro, cuando tú no ves la profundidad de lo que ahí hay, no lo manipulas porque no los estás viendo. Y yo creo que estamos ahora mismo, muchas almas, después de todo el trayecto que llevamos de tantas vidas, estamos muchas almas en condiciones de acercarnos a los textos cristianos y ver por fin las grandes verdades que hay, rompiendo sistemas de creencias, como tú dices en el Antiguo Testamento, el tema
de la manzana, pero no sé, en el Nuevo Testamento es el tema de los 3 Reyes Magos. Los 3 Reyes Magos no están en ningún sitio. Es decir, es verdad que hay un evangelista, uno, que hace referencia a unos magos de Oriente, pero no establece el número. Y actualmente, igual que todo el mundo tiene metido ahí en el inconsciente, no en el consciente, en este caso en el inconsciente colectivo la manzana, todo el mundo tiene metido en el inconsciente colectivo los 3 Reyes Magos, y no, ni son 3, a lo mejor ni hubo magos porque solamente está en uno de los evangelios y no hay manzana. Es decir, creo que es un momento muy oportuno. Estos son anécdotas, lo que estamos compartiendo, pero que creo que son anécdotas que nos llevan a decir, oye, tampoco son tan largos los evangelios, ¿no? Yo diría que el Nuevo Testamento en su conjunto, ¿no? Desde el Evangelio de Mateo hasta el Apocalipsis, yo creo que merece la pena que lo tengamos cerca nuestra y que nos acerquemos de vez en cuando a esos textos, y ahí vamos a encontrar pautas muy importantes de vida para el momento actual. No son enseñanzas para hace 2000 años, sino que yo tengo cada vez más la seguridad de que esas enseñanzas se dieron para ahora. Es decir, se dieron para ahora, porque creo que es ahora cuando hay una gran cantidad de almas encarnadas en el ámbito humano que estamos en condiciones de verdad de ver la hermosura, la potencia y las grandes consecuencias de los mensajes que hay. Así que participamos de lo mismo, maravilla, y encantado de haber compartido contigo. Sí, además estoy totalmente de acuerdo contigo porque han habido muchos profetas, ¿vale? Han habido muchos libros, han habido muchos escritos también del Nuevo Testamento, ¿vale? Pero los que se han incluido en la Biblia son precisamente textos que están de alguna manera codificados, que si tú los lees tranquilamente, con paciencia, los meditas, te los dejas sentir, te da pauta para cada época de la vida. Es decir, te sirven hace 1000 años, hace 2000 y te sirven ahora, en cada momento. Incluso yo le digo a la gente que de verdad, que cuando esté mal, cuando tenga algún problema, se siente, respire y abra la Biblia, por donde le toque, y que lea un poquito de ese texto. Seguro, a mí me sirve, ¿eh? A mí me sirve. Seguro que hay un mensaje detrás que puede ayudar a esa persona a salir de ese momento que está. Porque la Biblia es como un libro mágico, es como un oráculo, pero tienes que entenderlo, tienes que sentirlo. No solamente leerlo de una manera literal, no, tienes que sentirlo dentro, ¿verdad, Emilio? Así es, así es. Son esos ojos que te permiten ver. Hay que tener en cuenta que el Evangelio de Juan, cuando habla de todos los evangelios obviamente hablan de la presencia divina en el ser humano. En la terminología cristiana es el Espíritu. Y el Espíritu Santo, que es la presencia de ese Espíritu divino, que obviamente al ser divino es uno, pero que está en cada uno, ¿no? Ese es el significado profundo de la figura del Espíritu Santo, el Espíritu que siendo uno está en cada uno. Y Juan a ese Espíritu lo llama Paráclito. Es el único evangelista que lo hace, pero también es verdad que el Evangelio de Juan es el de mayor sabiduría, ¿no? Por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces Juan lo llama Paráclito. Paráclito es una palabra que cuando acudimos a su etimología es el consejero, significa el consejero. ¿Qué es lo que eso a su vez implica? Implica que esa presencia divina que tenemos todos en nuestro ser más profundo y en nuestro ser más verdadero, porque es lo imperecedero que hay en cada uno, además puede, si nosotros lo llamamos entre comillas, si nosotros lo ponemos en marcha, si lo ponemos en funcionamiento, actúa también de paráclito, es decir, actúa de consejero. Y efectivamente, cuando hablamos de tener ojos para ver, ahí está. Esos ojos para ver son los ojos de ese espíritu divino que se va abriendo en nosotros y que nos posibilita ir desvelando esa sabiduría de Dios escondida. Como dice Pablo de Tarso, es una sabiduría de Dios escondida porque a esa sabiduría jamás accederán los poderosos de este mundo. Jamás podrán acceder los poderosos de este mundo porque es una sabiduría que necesita un acercamiento distinto, un acercamiento desde la sencillez, desde la visión trascendente de la vida, desde una búsqueda de la verdad que vaya más allá de la apariencia y más allá, por tanto, de lo meramente material. Y bien, pues ahí estamos, maravilla, intentando modestamente cada uno aportar nuestro grano de arena en la apertura de esta sabiduría de Dios escondida, y dentro de esta apertura todo lo que tiene que ver con el cristianismo, y dentro de esto la figura maravillosa de María Magdalena. Así que
seguiremos poniendo poco a poco granitos de arena al respecto. Bueno, pues muchísimas gracias, de verdad ha sido un placer compartir contigo y nada, nos vemos prontito. Muchísimas gracias, Maravilla. Hasta muy pronto. Chao.